Hola chicos, ¿cómo están? Espero que se encuentren bien. El día de hoy, chicos, vamos a trabajar el curso de geometría y como primer tema tenemos ángulos, medición con transportador. Vamos a medir nuestros ángulos, chicos, con la regla transportador. Dice, los ángulos se miden con un instrumento llamado transportador de ángulos. Es especial para poder medir los ángulos. Su medida se expresa con dos tipos de unidades. La primera es grados sexagesimales y radianes. Nosotros, como nos encontramos en primaria, vamos a utilizar lo que son los grados. ¿Qué son los grados, chicos? Muchas veces hemos visto un cerito, como un circulito arriba de los números. Eso significa grados. Aquí podemos observar que tenemos una regla transportador, ¿verdad? Esta es la regla que vamos a utilizar para medir. Se puede presentar de esta manera. Hay otras que son aquí solamente es curva. De diferentes maneras, modelos podemos encontrar, pero todas tienen estos numeritos, ¿ok? Que esas son las medidas. ¿Cómo medir ángulos con el transportador? Nos dice, medir ángulos con tu transportador es más sencillo de lo que parece. Solo tienes que seguir estos tres sencillos pasos. Primer paso, coloca el centro del transportador en el vértice del ángulo. Tenemos aquí, chicos, nuestro ángulo. Ustedes pueden observarlo, es de color celeste. Muy bien. Y aquí observamos que hay un puntito, ¿verdad? Ok, que está de color rosado. Ese es el vértice de nuestro ángulo. Entonces, debemos de agarrar nuestra regla, ponerlo encima y hacer que coincida el centro, que es esta línea, con el vértice, en este caso, de nuestro ángulo. Ese es el primer paso. El segundo paso nos dice, haz coincidir la línea del cero del transportador con uno de los lados del ángulo. Es decir, ya coloqué aquí, chicos, mi vértice, ok, que está en el centro del transportador. Ahora, este lado de mi ángulo tiene que estar indicando al número cero, ok. Tiene que estar ahí alineado el número cero. Entonces, ya sabemos, el vértice tiene que estar al centro y uno de los lados del ángulo tiene que señalar al cero. El tercer y último paso, chicos, nos dice, fíjate por dónde pasa el otro lado del ángulo. Esa es su medida. Ya que tenemos aquí el vértice en el centro, uno de los lados indicando al cero, vamos a ver dónde se encuentra el otro lado del ángulo, ¿ok? Y vamos a empezar siempre del cero. 0, 10, 20, 30, 40. Nos damos cuenta que el otro lado de nuestro ángulo está cruzando el número 40, ¿verdad? Quiere decir que este ángulo que tenemos aquí, chicos, mide 40 grados. Aquí nos dice, medimos en contra de las manecillas del reloj. Y aquí nos dice, ten cuidado, sigue la misma línea del número que la del cero que hayas utilizado. Exacto. Aquí tenemos, observamos que también hay 180. Pero recuerda que nosotros para contar siempre empezamos del número cero. ¿Ok, chicos? Entonces empezamos del cero y vamos a avanzar. Tenemos aquí, miren chicos, otros ejemplos. En este caso vemos la regla transportador. Está ubicada, miren, el vértice al centro. Todos están con el vértice al centro y uno de sus lados está indicando el número cero. ¿Ok? Todos están al número cero. En este caso, mi ángulo está en 30 grados. Este otro ángulo está en 60 grados. Este ángulo se encuentra en 90 grados y este último ángulo está cruzando 120 grados. Muy bien, chicos. Ahora vamos a ver un video donde nos van a explicar mejor cómo vamos a medir nuestros ángulos con nuestra regla transportador. Dice, la abertura de los ángulos se mide en grados. Hay ángulos con una abertura muy pequeña y otros con una gran abertura.
Ahora sí, vamos a ver cómo se mide un ángulo. Para medir los ángulos utilizaremos un transportador así como este, que es un instrumento que mide ángulos en grados. Mira, aquí tengo un ángulo y esta parte que es el centro del transportador la pongo aquí en el vértice y aquí tengo que revisar que este segmento de recta esté alineado al cero. Y ahora sí, voy a ver cuánto es la abertura. Si te fijas bien, del 0 llegamos hasta el 60. Esto quiere decir que nuestro ángulo mide 60 grados. Facilísimo, ¿verdad? Vamos a ver otro ejemplo. Aquí tengo otro ángulo y reviso que el centro del transportador esté en el vértice y que su otro extremo esté en el 0. Ahora sí, veo cuánto mide este ángulo. Empezamos en el 0 y si te fijas llegamos hasta el 140. Esto quiere decir que este ángulo tiene una abertura de 140 grados. Facilísimo, ¿verdad? Vamos a ver otro ejemplo. Aquí tengo este ángulo. Ubico el centro del transportador en el vértice y veo cuánto mide. Empezamos en el 0 y como te das cuenta llegamos hasta el 70. Esto quiere decir que este ángulo tiene una abertura de 70 grados. Facilísimo, ¿verdad? Vamos a ver otro ejemplo. Aquí tengo este ángulo. Ubico el centro del transportador en el vértice y el extremo tiene que estar en el 0. Y me doy cuenta que este ángulo mide 90 grados. Facilísimo, ¿verdad? Muy bien, chicos. Entonces, hemos visto en este video cómo están ubicando la regla que tiene que ir el centro del transportador con el vértice y uno de los lados en el número 0 para luego ubicar nuestro otro lado del ángulo y ver cuánto mide. Veamos acá, miren chicos, otro pequeño video donde también nos están mostrando cómo medir los ángulos con la regla transportador, cómo utilizarlo de manera correcta. A continuación explicaremos cómo utilizar el transportador para medir cualquier ángulo que nos den y aparte al final aprovecharemos para explicar cómo saber cuánto mide el ángulo externo. Entonces, uno de los problemas más comunes que tenemos cuando utilizamos el transportador para medir ángulos es que como tenemos dos filas de números, si os fijáis, tenemos una fila que es la que va por fuera, que a veces el 0 empieza en la izquierda, otras veces en la derecha, y luego otra fila de números que va por dentro. Aquí en la de dentro el 0 lo tenemos a la derecha. Entonces, ¿cómo saber qué fila tenemos que utilizar? Y cómo colocar correctamente el transportador para medir el ángulo. Empezaremos por este ángulo de aquí. Tenemos que medir este ángulo de manera que, si os fijáis, en todos los transportadores os tiene que salir o una cruz o un agujerito en el transportador, que es lo que nos indica dónde tenemos que colocar el vértice del ángulo, que es aquí el extremo o la punta. Entonces, nosotros tenemos aquí el punto, colocaremos ahí el vértice del ángulo en este punto del transportador. Y fijaros que también en el transportador a veces dibujan unas líneas. Esta línea tiene que quedar encima de la línea que nos dan para el ángulo. Por lo tanto, el punto en el vértice, en el extremo del ángulo, y luego la línea por encima de la que nos dan. Para asegurarnos que lo tenemos bien, fijaros que el 0 lo tenemos también encima de la línea del ángulo. Por lo tanto, como es este 0 el que tenemos en la línea, utilizaremos los números de dentro para saber el ángulo, de manera que el ángulo será aproximadamente unos 49 o 50 grados, que es lo que tenemos aquí arriba, pero no 130 como tendríamos con la línea de fuera, porque nosotros, como tenemos aquí el 0, utilizamos la línea de dentro para medir el ángulo. Por lo tanto, este ángulo haría 49 o 50 grados. 49, lo que pasa es que en el vídeo no sé si se verá muy bien. Para el otro ángulo que tenemos es este de aquí. Lo mismo, colocamos el puntito en el vértice del ángulo. Aquí lo tenemos. La línea que vaya por encima de la línea del ángulo. Y fijaros, ahora el 0 que nos queda al empezar a contar el ángulo es el 0 de los números de fuera. Por lo tanto, utilizaremos los números de fuera para calcular el ángulo. De manera que, fijaros, tenemos aquí el 0 y el ángulo llega hasta este lado. De manera que como cae aquí en medio, entre el 130 y el 140, en concreto son 136 grados.
Y fijaros que siempre hacemos lo mismo. El punto o la cruz del transportador aquí en el vértice, utilizamos la línea o el 0 para ponerlo recto y a partir del 0, que es el que está en la línea, empezamos a mirar el ángulo. Luego de este otro que nos queda aquí, como nos lo dan de lado, podemos girar el transportador o si lo veis más fácil podéis girar la hoja. Como veáis, nosotros lo haremos con el ángulo girado y el transportador también. Fijaros, ponemos el centro aquí en el vértice y el 0 ahora. Nos tiene que pasar por encima de la línea. Fijaros que como empezamos a medir desde el 0 de los números de fuera, el ángulo utilizaremos los números de fuera. En este caso es 24, un poquito por encima del 20. Por lo tanto, 24 grados. Y ahora con este de aquí ponemos el transportador. En este caso utilizaremos el 0 de dentro, por lo tanto los números de dentro, y fijaros que el ángulo llega hasta los 110, un poquito más, 113, por lo tanto 113 grados. Da igual el 0 que utilicéis, si el de abajo o el de arriba, porque fijaros, si nosotros utilizamos el 0 de arriba, ponemos el vértice y lo alargamos hasta aquí. Ahora utilizaremos los números de fuera. Fijaros que el 110 lo tenemos aquí con los números de fuera y un poquito más, que es el 113 grados. Por lo tanto, da igual si utilizamos los números de un lado o del otro, siempre y cuando lo utilicemos bien. Muy bien, chicos, entonces ya hemos visto 2 videos donde nos están explicando cómo utilizar de manera correcta nuestro transportador para medir nuestros ángulos. Ahora, chicos, ¿cómo construir ángulos? ¿Cómo vamos a poder nosotros graficar nuestros ángulos? Dice, imagina que quieres construir un ángulo de 70 grados. Pues es más sencillo de lo que parece. Primer paso, traza uno de sus ángulos y su vértice. Para ello vamos a tener que colocar nuestra regla transportadora en nuestro cuaderno y le vamos a hacer un puntito, en este caso al centro, ¿ok? Y vamos a hacer un puntito también lo que es en un número 0. Y de ahí vamos a buscar el número 70 y en ese lado le vamos a hacer un puntito. Número 2 dice, coloca el centro del transportador en el de tu vértice y el 0 haciendo coincidir el lado con el que se ha dibujado. Luego dice, haz una marca en el 70 en la misma línea del 0 que cogiste y únela con el vértice. Igual, chicos, vamos a ver un video para poder construir nuestros ángulos. Tenemos aquí, miren, chicos, por ejemplo, esta es una regla transportador, ¿ok? Y aquí lo que hemos hecho es graficar, hemos graficado una línea, ¿ok? En este caso es uno de los lados de nuestro ángulo, ¿ok? He colocado, se observan, aquí empezamos del centro y está en el número 0. Ahora, voy a ir viendo, empiezo el 0, 10, 20, 30, 40, 50, 60, 70. Entonces, aquí yo le voy a hacer una rayita, saco mi transportador y uno nuestro vértice con la rayita. Y vamos a formar ahí nuestro ángulo. Vamos a ver un pequeño video, chicos, cómo dibujar nuestros ángulos. Vamos a ver cómo se dibuja un ángulo. Para dibujar los ángulos utilizaremos un transportador como este, que es un instrumento que sirve para medir y dibujar ángulos en grados. Ahora sí, vamos a dibujar un ángulo de 50 grados. Primero, trazo un segmento de recta y este extremo de la recta va a ser el vértice, o sea que aquí voy a poner el centro del transportador y voy a cuidar que el otro extremo esté en el 0. Ahora busco el 50 en el transportador y pongo una marca en donde está, así como aquí. Ahora sí, trazo una recta que vaya del vértice a la marca y listo, aquí está un ángulo de 50 grados. Mira, voy a volver a poner el transportador para que veas que sí mide 50 grados. Facilísimo, ¿verdad? Vamos a ver otro ejemplo. Vamos a dibujar un ángulo de 110 grados. Trazo un segmento de recta y este extremo de la recta va a ser el vértice, o sea que aquí voy a poner el centro del transportador
y voy a cuidar que el otro extremo esté en el 0. Ahora busco el 110 en el transportador y pongo una marca, así como aquí, ¿ya viste? Ahora sí, trazo una recta que vaya del vértice a la marca y listo, aquí está el ángulo de 110 grados. Mira, aquí pondré el transportador otra vez para que veas que sí mide 110 grados. Facilísimo, ¿verdad? Vamos a ver otro ejemplo. Ahora sí, vamos a dibujar un ángulo de 65 grados. Trazo un segmento de recta y este extremo de la recta va a ser el vértice. O sea que aquí voy a poner el centro del transportador y voy a cuidar que el otro extremo esté en el 0. ¿Ya viste? Ahora busco el 65 en el transportador y pongo una marca. Y ahora sí, trazo una recta que vaya del vértice a la marca. Y listo, aquí está un ángulo de 65 grados. Facilísimo, ¿verdad? Vamos a ver nuestro último ejemplo. Ahora vamos a dibujar un ángulo de 170 grados. Trazo un segmento de recta y este extremo de la recta va a ser el vértice. O sea que aquí voy a poner el centro del transportador y voy a cuidar que el otro extremo esté en el 0. Ahora busco el 170 en el transportador y pongo una marca, así como esta. Y ahora trazo una recta que vaya del vértice a la marca. Y listo, aquí está un ángulo de 170 grados. Facilísimo, ¿verdad? Muy bien, chicos, hemos visto en este video cómo nosotros podemos graficar nuestros propios ángulos. Muy bien, chicos, espero que les haya agradado la clase del día de hoy, que haya quedado claro cómo utilizar nuestra regla transportador para medir y a la vez para poder graficar nuestros ángulos. Cuídense mucho, chicos, un beso a la distancia, nos vemos hasta la próxima.